La iglesia aún olía a flores frescas y promesas eternas cuando todo comenzó a desmoronarse. Nadie sospechó nada aquel día. Las campanas resonaban como si celebraran no solo una unión, sino un destino perfecto. Ella caminaba hacia el altar con una serenidad que escondía años de sueños cuidadosamente tejidos, mientras él la esperaba con una sonrisa que parecía sincera, o al menos lo suficiente como para engañar a todos. El beso selló un pacto sagrado, uno que debía resistir el tiempo, las tentaciones y las sombras. Los aplausos estallaron, las copas tintinearon, y las palabras para siempre flotaron en el aire como una promesa indestructible. Pero algunas promesas no están hechas para cumplirse. La noche de bodas fue un espectáculo de lujo, risas y complicidad. Invitados que juraban haber sido testigos del amor verdadero, familiares emocionados, y amigos que envidiaban lo que parecía una historia perfecta. Él la miraba con intensidad, acariciaba su mano con suavidad, y susurraba palabras que parecían salidas de un poema. Ella le creyó todo. Porque cuando alguien ama con el alma, no ve grietas, solo reflejos de lo que desea. Al amanecer, el mundo parecía nuevo. La ciudad despertaba lentamente mientras ella aún dormía, envuelta en la tranquilidad de quien cree haber alcanzado la felicidad absoluta. Él, en cambio, ya estaba despierto. Observándola. Durante unos segundos, su rostro mostró algo extraño. No era culpa. No era amor. Era distancia. Se levantó con cuidado, evitando despertarla. Se vistió en silencio, tomó su teléfono y salió de la habitación con una naturalidad inquietante. El pasillo del hotel estaba vacío, como si el universo le concediera un espacio perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Marcó un número. Ya está hecho, dijo en voz baja. Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de una risa suave, cómplice. ¿Y ella? Durmiendo. No sospecha nada. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Una hora después, él ya no estaba en el hotel. Ella despertó sola. Al principio no le dio importancia. Sonrió al recordar la noche anterior, estirándose entre las sábanas aún tibias. Pensó que quizá había salido por café, o que estaba preparando una sorpresa. Se levantó, se envolvió en una bata y caminó descalza por la habitación. Nada. Ni una nota. Ni un mensaje. Solo un vacío extraño que comenzó a instalarse en su pecho. Intentó llamarlo. Una vez. 2. 3. Sin respuesta. El cuarto empezó a sentirse demasiado grande, demasiado silencioso. Algo no encajaba, pero su mente se negaba a aceptar la posibilidad más obvia. Porque aceptar la verdad significaba destruir todo lo que había creído. Pasaron las horas. Cuando finalmente él regresó, lo hizo como si nada hubiera pasado. Traía una sonrisa ensayada y una bolsa con café. Buenos días, esposa, dijo con ligereza. Ella lo miró, buscando respuestas en su rostro. ¿Dónde estabas? Salí a despejarme un poco, y a traerte esto. Demasiado simple. Demasiado limpio. Pero el amor, cuando es ingenuo, acepta explicaciones que la lógica rechaza. Ella asintió lentamente. Podrías haber avisado. Lo siento, respondió él, besando su frente. Ese beso, tan breve, tan calculado. El día continuó con una normalidad forzada. Pasearon, rieron, incluso hablaron de su futuro. Pero algo había cambiado. Una pequeña grieta, invisible pero persistente, comenzaba a expandirse. Esa noche, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa. Ella no quería mirar. De verdad no quería. Pero a veces, la verdad no pide permiso. La pantalla se iluminó con un nombre que no reconocía. Un mensaje apareció, breve pero devastador. ¿La extrañaste tanto como yo? El corazón de ella se detuvo. Sus dedos temblaron mientras desbloqueaba el teléfono. Lo que encontró no fue una duda, fue una confirmación brutal. Mensajes. Fotos. Promesas. Todo con fecha del mismo día. El mismo día de su boda. El mismo día en que él juró amor eterno. El mundo se le vino encima sin hacer ruido. No hubo gritos.
No hubo lágrimas inmediatas. Solo un vacío frío, como si su alma se hubiera desconectado del cuerpo para sobrevivir al golpe. La puerta del baño se abrió. El vapor salió primero, luego él. ¿Qué haces con mi teléfono? Ella levantó la mirada lentamente. Y en sus ojos ya no había amor. Solo verdad. Una verdad que iba a cambiarlo todo. Pero lo que él no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que ese no sería el momento más doloroso de su historia. Porque lo que vendría después, sería mucho peor. Porque lo que vendría después, sería mucho peor. Él notó el cambio antes de que ella dijera una sola palabra. No fue el silencio, ni la forma en que sostenía el teléfono, sino la ausencia total de esa calidez que siempre la había definido. Era como si, en cuestión de segundos, la mujer que conocía hubiera desaparecido. Dámelo, dijo él, extendiendo la mano con una calma que parecía peligrosa. Ella no se movió. ¿Desde cuándo? Preguntó, con una voz tan baja que obligaba a escucharla con atención. Él suspiró, desviando la mirada por un instante. Ese pequeño gesto lo delató más que cualquier confesión. No es lo que piensas. Una frase tan común, tan vacía, que sonó casi ofensiva en medio de aquella verdad tan evidente. ¿Entonces qué es? Insistió ella, levantándose lentamente. Porque aquí, levantó el teléfono, hay mensajes, fotos, promesas. Las mismas palabras que me dijiste a mí, pero a otra persona. El mismo día que nos casamos. Él pasó una mano por su cabello, claramente incómodo, pero no derrotado. Como si aún creyera que podía manejar la situación. Es complicado. Ella soltó una risa breve, amarga. No. No lo es. ¿Lo hiciste? Me mentiste. Me traicionaste, y lo hiciste apenas horas después de jurar que me amarías para siempre. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Él finalmente la miró a los ojos, y por primera vez, algo sincero apareció en su expresión. No era amor. Era cansancio. Esto, no empezó ayer. Las palabras cayeron como una segunda traición. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que no entiendes, respondió, acercándose un paso. Que antes de ti, ya había una historia. Algo que no pude cerrar. Ella retrocedió inmediatamente. Pero si pudiste casarte conmigo. Esa frase lo golpeó. Se notó en la forma en que apretó los labios. Pensé que podía hacerlo. Pensé que contigo, todo sería diferente. ¿Y lo fue? Él no respondió. Y ese silencio fue más devastador que cualquier palabra. Ella dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si incluso ese objeto ahora le resultara ajeno. ¿La amas? La pregunta flotó en el aire, cargada de una esperanza absurda, casi dolorosa. Él dudó. Y esa duda lo condenó. No lo sé. Fue suficiente. Ella asintió lentamente, como si finalmente todas las piezas encajaran en un rompecabezas que nunca quiso armar. Entonces esto nunca fue real para ti. No digas eso, respondió él, con un tono más firme. Lo que siento por ti es, distinto. ¿Distinto? Repitió ella, incrédula. Claro que es distinto. Porque a mí me mentiste. Él dio otro paso hacia ella, intentando acortar la distancia. Podemos arreglarlo. Esa frase, tan absurda en ese momento, encendió algo dentro de ella. ¿Arreglarlo? Su voz se quebró por primera vez. ¿Cómo se arregla una traición el día después de una boda? ¿Cómo se reconstruye algo que nunca fue verdadero? Él no tenía respuesta. Pero eso no lo detuvo. Dame tiempo. Ella lo miró fijamente, como si tratara de memorizar cada detalle de su rostro, pero no por amor, sino por claridad. Te di todo, dijo finalmente. Confianza, amor, lealtad. Y tú me diste mentiras, desde el primer día. Él parecía querer decir algo más, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. No. Esa sola palabra fue definitiva. No voy a quedarme a ver cómo decides entre ella y yo. No voy a competir por un lugar que ya me prometiste. El ambiente cambió por completo.
Ya no era una discusión. Era una despedida. Pero él aún no lo entendía. Estás exagerando. Esa frase fue el último error. Ella lo miró con una frialdad que nunca antes había mostrado. No. Estoy despertando. El silencio volvió, pero esta vez no era pesado. Era claro. Irrevocable. Ella caminó hacia la cama, tomó su bolso y comenzó a recoger algunas de sus cosas. Cada movimiento era firme, decidido. No había lágrimas. No había temblores. Solo determinación. ¿A dónde vas?, preguntó él, ahora sí mostrando una ligera inquietud. Lejos de esto. Eres mi esposa. Ella se detuvo por un segundo, sin mirarlo. No. Fui tu error. Y esa frase lo dejó sin palabras. Ella salió de la habitación sin mirar atrás. El pasillo, el mismo que horas antes había sido testigo de su traición silenciosa, ahora presenciaba su abandono. Pero la historia no terminó ahí. Porque mientras ella caminaba hacia el ascensor, con el corazón hecho pedazos pero la dignidad intacta, su teléfono vibró. Un número desconocido. Por un instante, dudó. Pero contestó. Sí. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego, una voz femenina. Sé que acabas de descubrir la verdad. El mundo pareció detenerse una vez más. ¿Quién eres?, preguntó ella, con el pulso acelerado. La respuesta llegó, suave, casi fría. Soy la mujer con la que tu esposo no pudo dejar de hablar, ni siquiera el día de tu boda. Ella cerró los ojos por un segundo, conteniendo una tormenta que amenazaba con romperla desde dentro. ¿Qué quieres?, la mujer respiró profundamente antes de responder. Advertirte. Esa palabra no tenía sentido, y al mismo tiempo lo tenía todo. ¿Advertirme de qué? Hubo una pausa más larga esta vez. Como si lo que estaba a punto de decir fuera aún más peligroso que todo lo anterior. De que esto no es solo una infidelidad. El corazón de ella latió con fuerza. Entonces, ¿qué es? Y la respuesta que recibió cambió completamente las reglas del juego. Es una mentira que empezó mucho antes de que tú aparecieras, y que podría destruir mucho más que tu matrimonio si decides quedarte cerca. Ella no respondió de inmediato. El ascensor llegó con un sonido suave, casi indiferente al caos que se desataba en su interior. Entró lentamente, como si cada paso la alejara no solo de esa habitación, sino de la vida que había creído suya. Habla, dijo finalmente, con la voz firme. No tengo tiempo para acertijos. La mujer al otro lado de la línea soltó un suspiro leve. Tampoco yo. Las puertas del ascensor se cerraron, sellando un instante que marcaba un antes y un después. Tu esposo, empezó la voz, no es quien crees. Ella apretó el teléfono con más fuerza. Eso ya lo tengo claro. No. No lo entiendes, insistió la mujer. No se trata solo de que me haya visto ayer. No se trata solo de mí. Yo fui parte de su vida durante años. Pero incluso yo descubrí demasiado tarde que todo lo que él toca, termina envuelto en mentiras. El ascensor descendía lentamente, pero el tiempo parecía acelerarse. ¿Qué estás diciendo exactamente? Que tu boda no fue casualidad. Esa frase la hizo fruncir el ceño. ¿Insinúas que se casó conmigo por alguna razón específica? No lo insinuó. Lo sé. Las puertas se abrieron. Ella salió al vestíbulo del hotel, donde la gente iba y venía sin notar que su mundo acababa de romperse en 1000 pedazos invisibles. Explícate. Hay cosas, negocios, decisiones, conexiones, la mujer hablaba con cautela. Él ha estado construyendo algo durante mucho tiempo. Algo que requiere una imagen perfecta. ¿Estabilidad? Credibilidad. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y yo encajo en esa imagen? Exacto. El ruido del vestíbulo se volvió distante. Entonces, dijo ella lentamente, ¿todo esto fue un plan? No todo, respondió la mujer. Creo que en algún momento, él intentó sentir algo real contigo. Pero para alguien como él, lo real siempre termina siendo un inconveniente.
Ella cerró los ojos por un instante. ¿Por qué me dices esto? Hubo una pausa. Porque yo también fui como tú. La confesión cayó pesada, cargada de una historia que aún no se revelaba por completo. Creí en él. Defendí sus silencios, sus ausencias, sus contradicciones. Hasta que un día entendí que no era la única, ni la primera. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, sintiendo como la rabia comenzaba a mezclarse con algo más frío, más calculador. ¿Esperas que te agradezca? No. Espero que sobrevivas. La firmeza en esa respuesta la descolocó. Porque si decides enfrentarlo, si decides averiguar qué hay detrás de todo esto, vas a descubrir cosas que no tienen vuelta atrás. Ella caminó lentamente hacia la salida del hotel, cada paso más seguro que el anterior. Ya no hay vuelta atrás. El sol le golpeó el rostro al salir. Era un contraste brutal con la oscuridad que acababa de descubrir. Entonces escucha bien, continuó la mujer. No confíes en nadie que esté cerca de él. Nadie. Y especialmente. La voz se cortó. ¿Especialmente quién? Silencio. ¿Hola? Pero la llamada había terminado. Ella bajó el teléfono lentamente, mirando la pantalla como si esperara que las palabras volvieran a aparecer. Nada. Solo su reflejo, y una versión de sí misma que ya no reconocía del todo. Respiró hondo. Por primera vez desde que todo comenzó, no se sentía rota. Se sentía alerta. Algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la mujer que caminó hacia el altar creyendo en cuentos perfectos. Ahora veía grietas, conexiones ocultas, piezas que no encajaban. Y sobre todo, preguntas. Muchas preguntas. Levantó la mirada hacia el edificio del hotel. En alguna de esas ventanas, él seguía allí, probablemente intentando reconstruir su versión de la historia. Pero ya no tenía el control. No como antes. Sin pensarlo demasiado, abrió su bolso y sacó las llaves del coche. Sus movimientos eran automáticos, pero su mente trabajaba con una claridad nueva. Si lo que aquella mujer decía era cierto, entonces esto no terminaba con una simple separación. Era el inicio de algo mucho más grande. Subió al coche, cerró la puerta y se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, encendió el motor. Pero antes de arrancar, su teléfono vibró otra vez. Un mensaje. De él. Tenemos que hablar. No hagas nada precipitado. Ella lo leyó sin emoción. Luego escribió una respuesta. Ya lo hice. Envió el mensaje, y bloqueó el número. El silencio dentro del coche fue absoluto. Pero no duró mucho. Porque segundos después, otro mensaje apareció. De un número diferente. Esta vez, no había palabras. Solo una imagen. Sus manos temblaron al abrirla. Era una fotografía. Antigua. Granulada. Pero perfectamente reconocible. Ella, junto a él. No en la boda. No en el presente. Sino meses antes. En un lugar donde juraba no haber estado nunca con él. Su respiración se detuvo. Porque en la imagen, no estaban solos. Había una tercera persona. Alguien que la miraba directamente a ella. Como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Como si hubiera estado esperando ese momento desde mucho antes de que ella siquiera conociera la verdad. El corazón le golpeó el pecho con una fuerza casi dolorosa. Amplió la imagen con dedos temblorosos, como si al acercarse pudiera cambiar lo que veía. Pero no. Era ella. Era él. Y era ese lugar. Un café. No cualquier café. Uno que jamás había visitado, o al menos eso creía. La sensación fue extraña, perturbadora, como un recuerdo atrapado detrás de una puerta que alguien había cerrado desde dentro. Esto no es posible, susurró. Pero lo era. Y lo sabía. Sus ojos se enfocaron en la tercera figura. Un hombre. De pie, a pocos metros, observándolos con una intensidad inquietante. Su rostro no era completamente visible, pero había algo en su postura, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza,
que resultaba familiar. Demasiado familiar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces, sin previo aviso, un destello cruzó su mente. Una imagen. Un sonido. Una risa. Cerró los ojos con fuerza. Y por un segundo, lo recordó. No claramente. No por completo. Pero lo suficiente. Ese café. Ese día. Una conversación. No con su esposo. Sino con alguien más. Abrió los ojos de golpe, respirando con dificultad. ¿Qué está pasando? Su mente empezó a trabajar a toda velocidad, conectando fragmentos sueltos, sensaciones que antes había ignorado. Había lagunas. Momentos que no encajaban. Días que parecían borrosos sin razón aparente. Y ahora, esa imagen. Como prueba de que algo había sido manipulado. Miró el número que había enviado la foto. Desconocido. Pero esta vez, no dudó. Llamó. Un tono. 2. 3. Luego, una respuesta. Sabía que ibas a llamar. La voz era masculina. Calmada. Controlada. Y extrañamente cercana. ¿Quién eres? Exigió ella. Hubo una leve pausa, como si él estuviera sonriendo. Alguien que ha estado más cerca de ti de lo que imaginas. La irritación y el miedo comenzaron a mezclarse. Deja los juegos. ¿De dónde sacaste esa foto? No la saqué, respondió. La tomé. El silencio que siguió fue pesado. Eso es imposible. Lo sería, si no hubieras estado ahí. Ella apretó el volante con fuerza. Yo nunca estuve en ese lugar. Claro que sí, dijo él suavemente. Solo que no lo recuerdas. Esas palabras se hundieron en su mente como una aguja. ¿Qué me hiciste? La risa que escuchó al otro lado fue baja, contenida. Esa es una pregunta interesante. Pero quizás deberías hacerla de otra manera. ¿Cómo? ¿Qué te hicieron? Su respiración se volvió irregular. No entiendo nada. Lo sé, respondió él. Porque no estás viendo el panorama completo. Aún no. Ella cerró los ojos un instante, intentando estabilizarse. Entonces explícamelo. No por teléfono. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden decir, solo mostrar. Esa respuesta le heló la sangre. No voy a ir a ningún lugar contigo. Ya lo hiciste antes. Silencio. Y esta vez, continuó él, al menos tendrás la ventaja de saber que estás entrando en algo peligroso. Ella abrió los ojos lentamente. ¿Qué quieres de mí? La verdad. ¿Y por qué crees que yo la tengo? Porque, aunque no lo recuerdes, tú estuviste en el centro de todo. Esas palabras cambiaron algo. Ya no era solo una víctima. Era una pieza clave. Y eso era mucho más aterrador. Si eso fuera cierto, dijo ella con cautela, entonces también correría peligro. Ya estás en peligro. La respuesta fue inmediata. ¿Directa? Innegable. Un silencio tenso llenó el espacio entre ambos. Te enviaré una dirección, añadió él. Si quieres respuestas, ven sola. ¿Y si no voy? Hubo una pausa. Entonces seguirás viviendo una vida que nunca fue completamente tuya. La llamada terminó. Ella se quedó inmóvil, con el teléfono aún pegado al oído. Segundos después, un mensaje llegó. Una dirección. La miró fijamente, sintiendo como su mente intentaba resistirse, pero su instinto empujaba en la dirección contraria. Miró por el parabrisas. El mundo seguía ahí. Normal. ¿Intacto? Pero ella ya no pertenecía a esa normalidad. No después de lo que había visto. No después de lo que había escuchado. No después de empezar a recordar. Sus manos se posaron sobre el volante. Firmes. Decididas. Y sin darse tiempo para dudar, arrancó. Mientras el coche avanzaba, una sola idea se repetía en su mente, cada vez con más fuerza.
Si todo esto era verdad. Si realmente había algo oculto en su pasado. Entonces su matrimonio no había sido el inicio de una mentira. Había sido la continuación de algo mucho más oscuro. Algo que había comenzado mucho antes de que ella dijera sí, acepto. Y que ahora, finalmente estaba despertando. La dirección la llevó fuera del centro, lejos del ruido elegante del hotel y de cualquier rastro de celebración reciente. Con cada kilómetro, el paisaje se volvía más áspero, más silencioso, como si el mundo estuviera retirándose para dejar espacio a algo que no debía ser visto. El sol empezaba a inclinarse, proyectando sombras largas que parecían perseguirla. Ella no encendió la radio. No necesitaba distracciones. Su mente ya estaba demasiado llena. La dirección marcaba una zona industrial abandonada. Perfecto, pensó con una mezcla de ironía y tensión. Estacionó frente a un edificio de concreto desgastado, con ventanas rotas y una puerta metálica ligeramente abierta. No había señales de vida, pero eso no significaba nada. Apagó el motor. El silencio fue inmediato. Y pesado. Miró su reflejo en el retrovisor. Por un segundo, casi no se reconoció. No era la novia radiante de hacía unas horas. Tampoco era la mujer herida que salió del hotel. Era alguien más. Alguien que empezaba a ver. Bajó del coche. Cada paso hacia la entrada resonaba más de lo necesario. El aire tenía ese olor a polvo y abandono que se pega a la piel. Empujó la puerta con cuidado. El metal chirrió, rompiendo el silencio como una advertencia. Dentro, la luz era tenue. Rayos de sol se filtraban por grietas en las paredes, iluminando partículas suspendidas en el aire. «Llegaste». La voz surgió desde el fondo. Ella se tensó. «Sal». Una figura emergió lentamente de las sombras. Era el hombre de la voz. Alto, de mirada fija, con una calma que no encajaba con el lugar. Y entonces lo vio mejor. Y algo en su interior se agitó. «Tú», susurró. Él sonrió apenas. «Sí. Yo». No era un completo desconocido. No después de esa imagen. No después de ese destello en su memoria. «Te conozco», dijo ella, más como una afirmación que como una pregunta. «Claro que sí», respondió él. «Solo que te aseguraron que lo olvidaras». El aire pareció volverse más denso. «¿Quién eres?» «Alguien que estuvo contigo, antes de que él apareciera». Esa respuesta la descolocó. «Eso no tiene sentido». «Lo tendrá». Él dio un paso hacia ella, pero no de forma amenazante. Más bien, como si intentara no asustarla. «Siéntate». Ella no se movió. «Prefiero quedarme de pie». Él asintió, aceptando. «Entonces escucha». El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era distinto. Era el tipo de silencio que precede a una verdad incómoda. «Hace un año», comenzó él, «tú no eras quien eres ahora». Ella frunció el ceño. «Eso es obvio. Nadie es igual que hace un año». «No me refiero a eso», la interrumpió. «Me refiero a que tu vida era completamente distinta. Tus decisiones, tus relaciones, incluso tus prioridades». Ella sintió una punzada en la sien. «No recuerdo nada fuera de lo normal». «¿Exacto?» Esa palabra fue como una llave girando en una cerradura invisible. «Porque alguien se encargó de que no lo hicieras». El pulso se le aceleró. «¿Estás diciendo que te borraron partes de tu vida?» El mundo pareció inclinarse ligeramente. «Eso es imposible». «No lo es», respondió él con calma. «Y tú eres la prueba». Ella dio un paso atrás. «No. No. Esto es una locura». «¿Lo es?», preguntó él, inclinando la cabeza. «Entonces dime, ¿por qué hay días que no puedes recordar con claridad? ¿Por qué hay lugares que te resultan familiares sin razón? ¿Por qué esa foto existe?». Ella abrió la boca, pero no salió ninguna respuesta. «Porque en el fondo lo sabía. Yo estaba contigo ese día», continuó él. «No como un desconocido.
Como alguien en quien confiabas. ¿Quién eras para mí? Él la miró fijamente. ¿Todo? El silencio cayó con fuerza. Eso no puede ser verdad. Lo era. Ella negó con la cabeza, intentando aferrarse a algo sólido. Entonces, ¿qué pasó? La expresión de él cambió ligeramente. Se volvió más seria. Más oscura. Él pasó. Un frío intenso recorrió su cuerpo. ¿Mi esposo? No lo llames así, dijo él con firmeza. Porque lo que hizo contigo, no tiene nada que ver con amor. Ella sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser seguro. ¿Qué hizo? Él respiró hondo. Como si incluso decirlo fuera peligroso. Te encontró cuando estabas investigando algo que no debías. Su mente se detuvo en esa palabra. Investigando. ¿Yo? Sí. Y estabas cerca. Demasiado cerca. Cada palabra era un golpe. ¿Cerca de qué? Él la miró, y por primera vez, hubo algo en sus ojos. No era miedo. Era advertencia. De descubrir quién es realmente, y qué ha estado ocultando durante años. El silencio se volvió insoportable. Entonces me detuvo, susurró ella, más para sí misma. No solo te detuvo. Él dio un paso más cerca. Te cambió. Esa palabra se quedó suspendida entre ellos, cargada de un significado que aún no terminaba de comprender, pero que empezaba a sentir en cada rincón de su mente, como una verdad que había estado dormida, esperando el momento exacto para despertar. Ella sintió que todo dentro de sí se alineaba de una forma inquietante, como si cada pieza rota finalmente encontrara su lugar, pero no para reconstruirla, sino para revelarle en qué se había convertido. El aire en aquel edificio parecía más frío ahora, más pesado, como si incluso las paredes supieran lo que estaba a punto de suceder. ¿Cambiarme? ¿Cómo? Preguntó, con una voz que ya no temblaba. Él la observó en silencio durante unos segundos, como si midiera cuánto podía soportar. Te quitaron lo que sabías, y te dieron una vida nueva para mantenerte bajo control. Ella cerró los ojos, y esta vez no fue para resistirse. Fue para dejar de luchar contra la verdad. Y entonces ocurrió. No como un recuerdo suave, sino como una explosión. Imágenes. Voces. Fragmentos. Una habitación oscura iluminada por pantallas. Documentos. Nombres. Su propia voz discutiendo, insistiendo, exigiendo respuestas. El rostro de él, su esposo, no como un amante, sino como una figura calculadora, fría, peligrosa. Y luego. Dolor. Un pinchazo. Oscuridad. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de una claridad aterradora. Yo, lo descubrí, susurró. El hombre frente a ella asintió lentamente. Sí. Su respiración se volvió profunda, controlada. No era solo infidelidad, continuó ella, reconstruyendo. Era una fachada. Todo. El matrimonio, la imagen, yo. Cada palabra la hacía más fuerte. Más despierta. Estabas siguiendo un rastro, añadió él. Dinero, identidades falsas, conexiones que no debían existir. Él no podía permitirse que lo expusieras. Ella apretó los puños. Así que me borró, y me convirtió en parte de su mentira. En la pieza perfecta, corrigió él. El silencio que siguió ya no era de confusión. Era de comprensión. Ella ya no era una víctima desorientada. Era alguien que recordaba. Y eso lo cambiaba todo. ¿Por qué ahora? Preguntó, mirando directamente a aquel hombre. ¿Por qué recuperar mis recuerdos justo ahora? Él sonrió levemente. Porque cometió un error. ¿Cuál? Subestimarte. Un sonido interrumpió el momento. Un coche afuera. Ambos giraron la cabeza instintivamente. El tiempo pareció detenerse. Nos encontró, dijo él, con calma tensa. Ella no se sorprendió. En el fondo, lo esperaba. Entonces no tenemos mucho tiempo. No, respondió él. Pero tenemos una oportunidad. Ella lo miró,
y por primera vez desde que todo comenzó, no sintió miedo. Sintió propósito. Dime qué hacer. Antes de que él pudiera responder, la puerta metálica se abrió con violencia. Y él apareció. El hombre que había sido su esposo. Pero ya no llevaba la máscara. Su expresión era dura, sus ojos afilados, calculadores. Sabía que vendrías aquí, dijo, con una voz fría que ya no intentaba fingir calidez. Ella dio un paso al frente. Se acabó. Él sonrió apenas. No tienes idea de lo que estás diciendo. Oh, si la tengo, respondió ella. Recuerdo todo. Ese fue el primer golpe real. Lo vio en sus ojos. Una chispa de algo inesperado. Eso no es posible. Lo es, intervino el otro hombre. Y esta vez, no puedes borrarlo. El silencio se cargó de tensión. 3 personas. 3 verdades. Y un solo final posible. Él, el hombre que la había manipulado, avanzó lentamente. Podemos arreglar esto, dijo, pero ya no sonaba como una propuesta, sino como una amenaza disfrazada. Aún puedes volver. Olvidar todo esto otra vez. Ella negó con la cabeza. Ya no soy esa mujer. Nunca lo fuiste, respondió él con dureza. Solo eras útil. Esas palabras no la rompieron. La liberaron. Y ahora soy tu peor error. El aire se volvió eléctrico. No sabes en lo que te estás metiendo, advirtió él. Ella sostuvo su mirada. Firme. Inquebrantable. No. Pero tú sí sabes en lo que te estás metiendo conmigo. Un silencio final cayó. Pesado. Decisivo. Y entonces. Sirenas. A lo lejos al principio. Luego más cerca. Más fuertes. El rostro de él cambió. Por primera vez, perdió el control. ¿Qué hiciste? Preguntó, con una tensión que ya no podía ocultar. Ella sonrió. Pero no era una sonrisa de triunfo. Era algo más profundo. Más poderoso. Terminé lo que empecé hace un año. El sonido de las sirenas llenó el espacio, acercándose rápidamente, rompiendo el aislamiento de aquel lugar. Luces azules y rojas comenzaron a reflejarse en las paredes. El juego había terminado. Pero la historia, apenas comenzaba. Él retrocedió un paso, evaluando, calculando, buscando una salida que ya no existía. Esto no se queda así, dijo, con voz baja. Ella lo miró sin parpadear. No. Esto se expone. Las puertas se abrieron nuevamente, pero esta vez no con misterio, sino con autoridad. Y mientras todo se desmoronaba a su alrededor, ella permaneció firme. Porque había perdido una mentira. Pero había recuperado su verdad. Y esa verdad no solo la salvó. La convirtió en algo que él jamás vio venir. Alguien que no podía ser controlada. Alguien que no podía ser borrada. Alguien que, incluso después de haber sido traicionada, reconstruida y utilizada. Se levantó. Más fuerte. Más peligrosa. Más libre. Y mientras se lo llevaban, sus miradas se cruzaron una última vez. No había amor. No había dolor. Solo una certeza. Él había roto una promesa sagrada. Pero ella había reescrito su destino.